dar paso al panel de energía ante el cambio climático que moderará Alonso Castelot, analista de negocios. Y ahora sí hablaremos de la importancia de generar negocios sustentables que detengan el cambio climático que amenaza con la seguridad y la salud de todos los que ocupamos este hermoso planeta. Estamos en la 7ª edición de la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México y celebrando también el 46º aniversario de Grupo Mundo Ejecutivo, este grupo multimedios que durante 46 años ha dado voz a las empresas y a los empresarios que mueven la economía, que generan empleos, que exportan, que llevan en alto la marca México a todos los lugares del mundo. Así que muchas gracias a todos los que se han conectado desde la mañana con nosotros. Ha sido una jornada muy interesante en la que hemos podido platicar de las diferentes variables, de los diferentes ecosistemas que participan en este mundo de los empresarios. Ya casi vamos finalizando, estamos en los últimos paneles, en las últimas conversaciones que sin duda dictarán una ruta de conversación y de trabajo en el mundo empresarial en el 2022. Ahora sí, bienvenido Alonso y vamos adelante con el panel de energía ante el cambio climático. Muchas gracias, Juana, te agradezco muchísimo la presentación. Para mí es un gusto y un honor el poder conducir este espacio en donde no solamente tenemos personas relevantes, sino influyentes en el mundo de la energía y en la posibilidad de mitigar los efectos del cambio climático. Gracias a Gabriela Cuevas Barrón, presidente honoraria de la Unión Interparlamentaria. Gracias, Gaby, qué gusto y qué honor tenerte. Gracias naturalmente a Fadlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Fadlala. A Gustavo Ortega, director general de Energía de la División de Infraestructura de Grupo México. Gracias. Y a Óscar Pedrosa Larraguibel, director de Urbanius. Gracias. De manera de compartir la responsabilidad de este panel, también como copatrocinador al Consejo Mexicano de la Energía. Gracias, Juan Acra López, presidente del Consejo de Comener. Un gusto y un honor compartir este panel y sobre todo ante la iniciativa del Consejo. Bueno, pues para profundizar no solamente en los problemas, sino en las soluciones y qué podemos hacer para que estas soluciones se vuelvan una realidad. Juan, si te dejo la palabra para introducir el tema y poder meternos ya de lleno todos en lo sucesivo. Gracias, Alonso. Muy buenas noches a todos y bueno, agradezco a todos los panelistas el participar en este evento y en un tema tan relevante para México y para el mundo. Como todos saben, el cambio climático pues es un problema que tenemos latente y que bueno puede ser mayor para las generaciones venideras, para nuestros hijos y para las generaciones que vienen. Hace unas semanas se firmó en la COP26, se ratificó el Acuerdo de París de la COP21 ante el cambio climático. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver el cambio climático? Tiene que ver con el calentamiento global, con reducir las emisiones de carbono al medio ambiente y qué acciones vamos a tomar, qué acciones como sociedad civil, como empresarios, qué vamos a hacer. Y para esto, bueno, tendríamos que hablar de lo que es la transición energética. Nos gustaría a todos escuchar que por arte de magia, de un plumazo, habláramos solo de energías renovables, pero bueno, esto es imposible, la tecnología ha ido avanzando, el almacenamiento de la energía para poder, valga la redundancia, almacenar esa energía renovable está en proceso y bueno, tenemos que impulsar una matriz energética que sea diversificada. Esto es utilizar el gas natural que tenemos en el país. México es un país rico en hidrocarburos, en petróleo, en gas. Si gasificáramos el país y además utilizáramos la energía renovable, esa mezcla nos daría beneficios enormes como país. Tenemos un sistema eléctrico que pues no está balanceado, tenemos generación de energía en el norte del país por todos lados y en el sureste tenemos un sistema eléctrico que está aislado, la península
de Yucatán, la península de Baja California, en donde pues hay un potencial muy grande para las energías renovables, pero tenemos que justamente impulsar esta mezcla. Esta mezcla no siempre hay sol y no siempre el viento corre a la mayor velocidad. Entonces ahí donde tenemos que, en conjunto, tenemos que trabajar mediante la tetrahélice, la academia, la administración pública, la iniciativa privada y la sociedad civil. Todos en conjunto es el motor que va a hacer que podamos transitar hacia las metas que tenemos ante este cambio climático. Una de ellas es que pudiéramos lograr generar al menos de nuestra matriz energética un 35% de renovables para el 2024, es decir, para el término de este sexenio. Por darles una idea, hoy en día el 93% de las energías que se generan en el país dependen de combustibles fósiles. Entonces tenemos pues del 7 para llegar al 35 en los próximos años, pues no es nada fácil. Ante esto ya hay acciones que se están tomando en diferentes estados, en el gobierno de la ciudad, que son dignas de reconocerse. Además que internacionalmente pues no nos podemos quedar atrás. México forma parte del mercado energético más grande del mundo. Nuestro presidente nos trajo la buena noticia ahora en la reunión con sus homólogos de Canadá y de Estados Unidos, hizo ver la importancia de América del Norte, en donde Estados Unidos, por darles una idea, pues el año pasado se volvió el principal exportador de petróleo y de gas del mundo. Tenemos tanto recurso, que quizás eso es recursos naturales, recursos petroleros, y tenemos todo a la mano, que quizás eso ha sido lo que nos ha hecho, de cierta manera, algo sostener tan fácil, ¿no? Digo, comparando con Japón, con otros países en donde pues tienen que desarrollar, tienen que innovar, tienen que desarrollar tecnología para poder pues ser una potencia y salir adelante. Bueno, ¿cuántos temas por hablar? Y bueno, pues este es un preámbulo de la situación y quiero cederle la palabra a los demás panelistas. Bueno, Gaby, tú estás viviendo en un contexto internacional, estás teniendo una visibilidad fabulosa de lo que está sucediendo en otras partes del mundo y obviamente no solo con la conciencia del problema, de la crisis ambiental que estamos viviendo, sino también de las soluciones que se están tomando. Por favor, platícanos lo que estás viendo y viviendo actualmente. Claro que sí, con mucho gusto. Primero quiero agradecer la invitación a este panel tan interesante y además me parece multidisciplinario, entonces creo que será muy productivo para la discusión. Hasta hace algunos meses estaba bajo la responsabilidad de presidir a los parlamentarios de 179 países y uno de los temas importantes que abordábamos es la Agenda 2030. ¿Cómo logramos un planeta que sea sustentable, que sea sostenible, que sea incluyente? Y ese me parece que es todavía un mayor debate si lo analizamos a la luz de la, esperemos pronto, post-pandemia. Hay quienes dicen que todavía no cantemos victoria, pero yo escojo estar del lado de los optimistas. Dentro de este marco, que es la Agenda 2030, también está el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que es el consenso más importante que se ha alcanzado sobre cómo combatir un flagelo que no va a respetar fronteras, que no reconoce políticas nacionalistas y que además, pues por más que alguien quiera negar la ciencia, es tapar el sol con un dedo y eso ya sabemos que no se puede. Hay algunas estrategias muy interesantes, me parece que la más ambiciosa hasta ahora es la que encontramos en la Unión Europea. Europa ya ha hecho su acuerdo verde, un acuerdo que tiene que ver con las legislaciones nacionales, con diseños de incentivos, subsidios, temas fiscales, para incentivar todo el cambio tecnológico que se requiere para luchar contra el cambio climático. Este proyecto está en una ruta importante de implementación. Yo creo, probablemente porque me ha tocado estar del lado del sector público por 27 años, creo que el diablo está en los detalles y cuando se trata de gobiernos los detalles son la implementación. Es muy fácil, o bueno, relativamente fácil comprometerse a escala global, llegar a consensos internacionales,
pero la verdadera tarea está en cómo diseñamos esa ruta para convertirlos en realidad. Es decir, por ejemplo, el Acuerdo de París tiene que pasar por prácticamente todos los poderes legislativos o parlamentos del mundo para convertirse en una norma nacional. Y a partir de eso implica lo que podríamos decir tropicalizarse, cómo se implementa en las leyes nacionales. Ahí casos muy interesantes está el de Reino Unido, que hicieron la primera ley sobre cambio climático, o el caso de Dinamarca, que obliga al gobierno a que cada año presente una estrategia renovada para combatir el cambio climático. La ONU también tiene una estrategia, me parece interesante, pero creo que aquí para concluir esta intervención, lo que se vuelve fundamental es, primero, que exista voluntad política. Si no existe voluntad política, pues es muy difícil unir a los demás sectores. Y en segundo lugar, tener un enfoque que incluya a toda la sociedad, que esté la iniciativa privada, la sociedad civil, los gobiernos locales, los parlamentarios, la academia, en fin, existe toda una estrategia para acabar con el cambio climático, pero insisto, la voluntad política se vuelve fundamental o de lo contrario nos quedamos en puro discurso. Muchas gracias, Gaby. Fadlala, en el caso de la Ciudad de México, ya se están tomando medidas, ya existen iniciativas. Platícanos un poco sobre lo que está sucediendo y qué es lo que se está viendo en el horizonte. Así es. Bueno, desde que la jefa de gobierno estuvo en campaña, se comprometió a una transición energética, a luchar contra el cambio climático, contra la contaminación en la Ciudad de México. Ella propuso como un plan de gobierno su programa ambiental y de cambio climático Ciudad de México 2019-2024. En ella existen 7 ejes fundamentales que todos ellos se están implementando en este momento como parte de las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México. Las voy a mencionar. La primera es revegetación del campo y la ciudad. Es una acción que todos vemos, se está cumpliendo cabalmente. Consideramos que en ningún otro sexenio en el gobierno de la Ciudad de México se han recuperado tantas áreas verdes, espacios públicos y parques y jardines que en esta administración, de tal manera que este es uno de los compromisos que está llevando a cabo la jefa de gobierno. El segundo aspecto, el segundo eje es el rescate de ríos y de cuerpos de agua. Lo hemos hecho en Tláhuac, en Xochimilco, en Milpalta. Estamos estableciendo este tipo de políticas de rescate de humedales, de cuerpos de agua, que incluso vemos el regreso de mucha fauna de otros estados y de otros países a estos cuerpos de agua y a estos humedales. El tercer aspecto es un manejo sustentable de agua. Hoy como nunca hay una inversión histórica por parte del gobierno de la Ciudad de México de más de 1,000 millones de pesos para el suelo de conservación de la Ciudad de México, para que obtengamos de ellos los servicios ambientales para la captación de agua pluvial que surte los mantos acuíferos del subsuelo y que estos a su vez suministran el agua a muchas colonias de la Ciudad de México a través de la extracción de la misma, a través de pozos. Entonces, de tal manera que este esquema sustentable se está dando porque estamos conservando nuestras áreas verdes y estamos impidiendo el crecimiento de la mancha urbana. Un cuarto aspecto es cero basura. Hoy como nunca se han inaugurado 2 estaciones de reciclamiento de basura importantes. Una de ellas, por cierto, en Vallejo, que no solamente está al servicio de los vecinos, sino también de toda la zona industrial de Vallejo. Esto fue hasta hace 3 meses recién inaugurada, y también se inauguró por parte de la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, una planta de reciclamiento de residuos de la construcción, de tal manera que también a los desechos de la industria de la construcción, ya es la segunda en la Ciudad de México, queremos desarrollar más en todas las alcaldías de la ciudad, también para incentivar la industria de la construcción y para garantizar su reciclamiento en un trabajo de economía circular y que estos residuos de las demoliciones sean nuevamente aprovechados. El quinto punto es una movilidad integrada y sustentable, y yo diría que también cierre las brechas de desigualdad, porque esto también es parte de la lucha contra el cambio climático y contra la contaminación. La movilidad integrada, bueno, pues estamos viendo que la jefa de gobierno inauguró este año 2 estaciones, 2 líneas del cablebús, una en Gustavo Amadero, otra
en Iztapalapa, la de Iztapalapa la más grande del mundo al interior de una ciudad, y entonces estamos hablando de que son servicios de transporte público, digamos, no contaminantes, y esto es algo que hay que resaltar. Igualmente estamos ¿De reforzando… qué se alimentan las líneas del cablebús? Es electricidad. Sí, pero ¿de dónde reciben la electricidad? ¿La Bueno, reciben de alguna fuente hay sostenible? estaciones que suministran la electricidad que utiliza el cablebús, que la captan, son esquemas que guardan y suministran esta energía y que, bueno, están en concordancia con la política de energías limpias, de energías que no contaminan, que está implementando la jefa de gobierno. Y bueno, un sexto tema es la calidad del aire. Bueno, pues como nunca estamos trabajando en un combate a la contaminación, sabemos que estamos en un proceso de transición del uso de los vehículos de gasolina y diésel hacia vehículos eléctricos. Ya estamos platicando con muchas empresas mexicanas para la fabricación de un auto mexicano totalmente eléctrico con alto componente mexicano. Estamos trabajando con el gobierno de México, concretamente con la Secretaría de Economía, con que encabeza Tatiana Cloutier, de tal manera que las partes importadas que se requieran para la fabricación de un auto eléctrico hecho en México no tengan impuestos y puedan competir con los autos eléctricos importados que llegan completamente construidos de otros países. Y como el séptimo punto, pues Ciudad Solar, que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico que yo encabezo, el impulso a esta transición energética. Vamos, y ya está por licitarse, la primera planta fotovoltaica más grande al interior de una ciudad, en la central de Abasto. Son 40 naves industriales que fueron construidas para soportar… ¿Cuántas hectáreas son esos techos? 60 hectáreas, wow. Esos techos. La central de Abasto tiene más de 100 hectáreas, son 60 hectáreas, entonces es un dato muy importante, es una inversión de más de 400 millones de pesos, ya está próxima a la licitación y nos da mucho gusto eso, porque con esto estamos demostrando el compromiso de la jefa de gobierno en la transición energética. Y no solo eso, sino que también estamos implementando mecanismos para que empresas pequeñas, medianas y grandes utilicen paneles fotovoltaicos en sus procesos productivos o en sus procesos de comercialización y que mejoren sus tecnologías, que ahorren energía, que todos sabemos se pagan en 5 años, pero que son utilizables 25 años después. Entonces, es muy importante lo que estamos haciendo en la Ciudad de México. Es un ejemplo no solamente para el resto del país, sino para el mundo, lo que se está implementando en la Ciudad de México, porque lo que estamos construyendo es una ciudad sustentable, una ciudad viable, una ciudad vivible, y lo que queremos es precisamente darle esa viabilidad a la Ciudad de México para tener un futuro sostenible. Muchas gracias. Óscar Pedrosa, él es director de Urbanius. Óscar, platícanos a grandes rasgos, ¿qué es lo que están haciendo? Ustedes son una de las empresas más importantes como proveedores de energía en la ciudad, y me refiero en el caso de gasolineras, en el caso de gas natural, de gas LP, están metidos en diferentes ámbitos, son un grupo fuerte en nuestra ciudad. ¿Qué hacen ustedes hoy para contribuir a mitigar el cambio climático? Hoy lo que estamos haciendo son acciones conforme y conjunto el gobierno, en el cual se están tomando decisiones muy disruptivas, algo que no se había hecho antes, en los centros de transferencia modal, o CETRAM, en los cuales lo que hemos hecho es colocar las estaciones ahí porque es estratégicamente los puntos de densidad más grandes del transporte, lo cual nos dice, derivado de los datos que nos da el licenciado Juan, es el 93% de la contaminación o de estos gases que hacen del CO2 provienen también cierta parte del transporte, de la generación eléctrica y de la industria. El transporte, que es lo que nosotros conocemos como urbanos, es lo que queremos mejorar o es lo que queremos ayudar a la ciudad en esa parte, y al país como tal, al mundo. Lo que estamos haciendo hoy es también incentivar el cambio de gasolina a estos nuevos combustibles que, bueno, no es nuevo, pero al gas LP
o gas natural, que al final las emisiones contaminantes de CO2 o de gases de efecto invernadero van a proveer menos impacto a esta huella de carbono que ya tenemos. Por lo tanto, en esta parte estamos viendo hacia un futuro, pero que no está siendo tan palmable a las emisiones 0%. Sí estamos bajando las emisiones, por ejemplo, un taxi de diésel, de gasolina, emite de CO2 2.8 partículas de carbono y un microbús de gas LP emite de partículas de carbono 1.8, lo cual si logramos equiparar o jalar más parque vehicular de esta parte, se van a bajar todas las partículas de carbono, que es lo que está provocando esta huella pues, que nos está marcando a todos. Que se está acabando el mundo. Es correcto. Uno de los grupos, sin duda alguna, más importantes en nuestro país, un grupo que no solamente influye en la producción, sino también en nuestra vida cotidiana, tanto en la minería, en los ferrocarriles, en el transporte, hasta en el entretenimiento, sin duda alguna, ¿no? El poder ir a ver una buena película, lo tenemos gracias a Grupo México, un grupo que además ha sido ejemplar, no solo en sus actividades, sino también un grupo que ha asumido liderazgo responsablemente para armar equipos, para hacer comunidad en los temas de sostenibilidad y de responsabilidad social. Yo le pido, por favor, a Gustavo Ortega, director general de Energía de la División Infraestructura de Grupo México, platícanos algunas de las iniciativas más relevantes y sobre todo aquellas que están afectando positivamente a la población, a los centros urbanos, a la vida cotidiana de los mexicanos. Por favor. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues Grupo México desde hace muchísimos años, una de sus principales actividades para combatir precisamente el cambio climático es crear viveros. Actualmente se cuentan con varios viveros en diferentes estados de la República y se están produciendo 6 millones de árboles al año. Y estos obviamente se tiene un programa de reforestación. Esto ha sido de manera permanente y constante crecimiento al grado tal, salud, que ya se está pensando también poner otro vivero más en el sur del país, ¿no? Eso por una parte. La otra cuestión que también es ya una cultura que tenemos es el ahorro y eficiencia energética en todas las operaciones. Entonces, sí eso es algo que se tiene, digamos, en el ADN de la empresa, en estar buscando siempre cómo reducir nuestro consumo de energía en todos los aspectos. Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Por otra parte, también se han hecho inversiones importantes en energías renovables. Hace 7 años se inició nuestro primer parque eólico allá en Oaxaca, un parque de 74 megas que produce 200 gigawatts hora al año. Para poder entender, si habláramos del alumbrado público, del alumbrado general de una ciudad, ¿esto equivaldría a una ciudad como cuál? ¿De qué tamaño? ¿O cuántos habitantes? Es una ciudad aproximadamente, yo creo que de más de 1 millón de habitantes. O sea, ya hablamos ya no solo de una ciudad media, ya es una ciudad, ya es una cantidad, una urbe importante. Una cantidad importante, ¿no? Un Querétaro, por ejemplo. Más o menos. No sé si Querétaro tenga un Creo millón. Creo que anda alrededor del millón o ya lo pasó. Por allá anda. Bueno, por allá anda. Ahora, ese es el primer parque eólico. Actualmente acabamos de terminar la construcción de nuestro segundo parque eólico, mucho más grande, de 168 megas, ubicado en Nuevo León, y entre Nuevo León y Tamaulipas. Toda esta energía se está utilizando precisamente para abastecer a nuestras operaciones mineras, principalmente al ferrocarril y también a los cines. Por otra parte,
tenemos un programa de que todas aquellas oficinas de corporativas o ubicadas en diferentes estados de la República se les estén instalando paneles fotovoltaicos. Eso vamos avanzando considerablemente, ¿no? Por el otro lado, toda la parte de la luminaria, cambiar a luminaria tipo LED, los techos también, quitar techos totalmente oscuros y poner lámina translúcida. Todos estos ejemplos van ayudando a ahorrar energía, ¿no? Bueno, y todo esto viene finalmente a ayudar a contribuir al combate de las causas, porque ese es el problema, son las causas, no el cambio climático en sí mismo, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Y esto es en México, en nuestras operaciones de Perú, también toda la energía que se consume es energía prácticamente renovable, y en Estados Unidos estamos analizando ya proyectos también renovables. Y otro punto importantísimo es en el transporte, en nuestra división transporte, ferrocarril y los camiones mineros. Grupo México consume una cantidad impresionante de diésel, y lo que estamos haciendo es precisamente comprar locomotoras ya híbridas que puedan utilizar gas natural licuado, desplazando el uso del diésel, o sea, aproximadamente un 50 a 60% de ahorro de diésel, cambiándolo por gas natural licuado. Lo mismo estamos ya implementando algunos camiones mineros, estos grandes camiones, de los grandes, enormes, de los de 200 y 400 toneladas, para ir en todas las 3 operaciones, irlos reemplazando por este tipo de híbridos. Gracias Gustavo. Quisiera yo ahora pedirle a todo el panel, iniciar por el análisis del problema. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es la complejidad? Me están marcando que expiró tiempo. ¿Quiere decir que terminó el panel? Quisiera yo nada más preguntar, entonces ya no vamos a pasar al análisis, a la discusión. Sí, bueno, entonces el punto de fondo es, bueno, estamos viviendo frente a un problema sumamente complejo, un problema grave, un problema que le compete a todo el mundo, a toda la humanidad y a todos y cada uno de nosotros. No nos podemos eximir. ¿Cuáles serían en un momento dado las acciones que se pueden tomar y qué podemos hacer para que en las ciudades de México podamos tomar con base en la energía acciones concretas que puedan llevarnos a una mejor situación, a un mejor estadio? Por favor, quien quisiera, por favor, Fadlala. Bueno, el tema de la transición energética también conlleva un análisis integral del país que pretende llevarla a cabo. Su rezago en materia social, el componente o la variable de pobreza. Necesitamos una construcción energética que permita salir adelante todos en el marco de una economía integral que permita a todos quienes componen esa economía salir adelante. Una economía que no genere pobreza, que no genere desigualdades, y para eso necesitamos igualmente entonces construir una transición energética que incluya a todos los sectores sociales. De esta manera es como en el caso específico de México, con la problemática que tenemos, ¿no? Con un sureste olvidado por décadas y un norte, digamos, con progreso y con infraestructura, pues necesitamos generar los mecanismos y la construcción de una economía integral que promueva un desarrollo en todas las entidades de nuestro país, y es lo que estamos construyendo. A mí lo que me parece que no solamente es una visión estrictamente energética o estrictamente entre la iniciativa privada y la iniciativa pública. Necesitamos construir una visión de carácter social que incluya a todos los mexicanos. ¿Alguien quisiera? Gustavo, te veo que Digo, con la inquietud. sin duda lo que comentas es muy cierto. Yo creo que debemos de ir de la mano, el sector gobierno y las empresas, ir creando esta conciencia, ir generando una educación hacia este cambio y mitigar a como dé lugar este tipo de efectos que cada vez son más drásticos y los estamos viendo, los estamos viviendo y tenemos que tomar acciones inmediatamente, ¿no? Bueno,
Juan, nos cortaron 25 Sí, minutos, bueno, ya yo- tienes un minuto si quieres Yo creo que agregar algo. todos- Sí, Gaby, naturalmente. Todos hemos hablado de transición energética y bueno, se dice fácil, pero cambiar de un sistema energético radicado en los combustibles fósiles a uno de bajas emisiones, pues eso no es inmediato. Pero tenemos que seguir trabajando en aras de que la temperatura no aumente a 2 grados para el 2050. A mí yo siempre se lo he reconocido al secretario Acamani y al gobierno de la ciudad, que bueno, las acciones que se están tomando las acciones que han tomado para poder impulsar las renovables, para pues lo que mencionaba, ¿no? Este proyecto que tiene la central de abastos, de autoabasto, ojalá y se pudiera replicar en otras partes de la República Mexicana. O de igual forma la eficiencia energética que han impulsado en los diferentes edificios del gobierno de la ciudad. Yo creo que estas acciones hay que seguirlas impulsando en otros estados, hay que seguir tomando este tipo de acciones. Ya ciudades como Houston, Aberdeen, otras grandes ciudades han tomado decisiones importantes para impulsar el transporte público, todo lo que es el transporte público con energía eléctrica, el transporte masivo, utilizar el hidrógeno como un energético, todo lo que conlleva, ¿no? una nueva tecnología y diferentes acciones que pues tenemos que tener en claro cómo poder llevarlas a otros lados para poder cumplir con las metas en materia de cambio climático. Te callo porque me están diciendo que nos callemos. Pero Gaby, por favor, para cerrar. Lo primero, me parece, es aprendamos de las lecciones. Ya hay mucho terreno andado, ya sabemos qué funciona, qué no funciona, qué experiencias podemos compartir y cuáles de plano ahorrarnos. Y en este sentido, me parece que vale la pena mencionar lo que están haciendo muchas de las naciones árabes. Y tiene que ver con cómo a través de los ingresos por los combustibles, entonces es que se empieza a financiar toda la investigación en las energías renovables. Y esto lo que implica es ya un cambio de paradigma y es la parte en la que pues parece que el mundo no ha acabado de entender. Las metas nacionales que se han establecido a propósito del Acuerdo de París sobre Cambio Climático no son suficientes. Esas metas ni son lo suficientemente ambiciosas, ni son transparentes, ni se está reportando lo que realmente sucede. Entonces, lo que necesitamos sí es una transformación de nuestras economías a gran escala, entendiendo que por un lado los combustibles, todo lo fósil tiende a acabarse. Ya lo sabemos, ahí está y es fácilmente cuantificable. Y dos, ¿cómo vamos a hacer entonces que funcionen nuestras industrias una vez que este tipo de combustibles se terminen? Pero por otro lado está la responsabilidad con el planeta, el tema de cambio climático. Y ahí me parece, aprendamos de las tecnologías, aprendamos qué ha funcionado y qué no. Entremos a temas también de eficiencia energética, cómo gastamos menos. Hay temas, me parecen muy interesantes, que está abordando la OSDE, que es cómo impactan distintas industrias que no hemos mencionado: agricultura, construcción, electricidad, las industrias, transporte. Y yo insisto, necesitamos cambiar el enfoque a uno que incluya a toda la sociedad. No es solamente un tema de gobiernos, no es solamente un tema de empresas, es un tema, ya lo comentaba el secretario, de inclusión, es un tema de sustentabilidad y es entender que solo tenemos un planeta. No hay plan B, no hay planeta B. Y ahí nada más tomando de manera muy breve, Gustavo, no me vas a dejar mentir, la transformación tan profunda que ha habido en zonas que eran de pobreza extrema, en Juchitán, en Unión Hidalgo, en donde se han establecido los parques eólicos, en donde las personas migraban porque no tenían qué comer. Hablaban zapoteco, mixteco y después inglés porque se iban a trabajar a las cocinas a Nueva York, a Chicago. Hoy en día se vive una vida muy digna, ve uno en esas comunidades que estaban en pobreza extrema hace tan solo 10, 12 años, hoy hay agencias de vehículos, Mazda, Honda, BMW. Es un cambio radical y yo creo que ese es uno de los efectos más profundos si hablamos de generar energía con justicia social y con un motor de cambio, una gestión en la calidad de vida de millones de mexicanos, y ahí puede impactar. Bueno, quisiera cerrar, Juan, porque ya nos tenemos que ir. Hablar de eficiencia energética nos tomará toda la noche, pero es justo en lo que tenemos que trabajar, lo que mencionaba Gabriela. En la eficiencia energética, administrar la demanda es el paso que cualquier industrial, el primer paso que tiene que dar. Cómo administrar, cómo consumir menos en punta,
y eso es, y luego ya poder ver de dónde, a qué proveedor comprarle la energía renovable o a qué tipo de proveedor. Por la eficiencia energética hay que… Oscar, ya a ti no te Hay di que el impulsar. punto de cierre. Bienestar social, tenemos que ir hacia eso. Eso nos va a dar el combatir correctamente este cambio climático. Con eso yo. Pues muchas gracias, muy valioso, gracias Oscar. Bueno, pues empiezo dándole las gracias a Oscar Pedrosa Larraguibel, director de Urbanius, naturalmente Gabriela Cuevas Barrón, presidente honoraria de la Unión Interparlamentaria, gracias Gaby, a Fadlala Acabani, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, un gusto y un honor. Tenemos también con nosotros a Gustavo Ortega, director general de Energía de la División de Infraestructura de Grupo México. Y al presidente de nuestro Consejo Mexicano de la Energía, el organismo que integra y representa a la mayor parte de los organismos vinculados con la energía en nuestro país. Gracias a Juan Acra López. Un gusto y un honor, Juan.